Eh, Sean todos, todas bienvenidos, bienvenidas. Esta es la primera sesión de complementaria, ¿cierto? De formación a docentes preparada por CIVIC, ¿cierto? En este caso en conjunto con la Biblioteca del Congreso Nacional, en el marco de nuestro programa Voto Estudiantil 2023, que está en su segunda versión. La primera versión se realizó el año pasado a propósito del plebiscito constitucional y les voy a comentar un poquito de cómo, en qué consistió ese programa y cuáles fueron los resultados para quienes no nos conozcan. Voto Estudiantil, ¿cierto? Es el programa insigne estrella de la organización a la que nosotros pertenecemos, Civics, que es una organización de origen canadiense que desde hace 20 años en Canadá, hace 5 años en Colombia y hace apenas un poquito más de un año en Chile, se dedica a diseñar e implementar programas de formación ciudadana en contextos escolares. Hay distintos programas desarrollados por Civics, tanto en Canadá, en Colombia y en Chile, siendo voto estudiantil el más longevo de ellos. Voto estudiantil parte de una premisa de Civics, que es que la educación ciudadana, la ciudadanía es algo que se aprende en la experiencia. Por lo tanto, promueve procesos de aprendizaje experiencial en torno a la formación ciudadana a través de distintos programas, siendo voto estudiantil el programa que está orientado a fortalecer, ¿cierto?, los hábitos el hábito del voto, de la votación, la importancia de la votación a través de procesos de fortalecimiento de ciudadanía informada. Es decir, más allá de votar, del hecho y el acto de votar, lo importante es que desde muy temprana edad niños, niñas y adolescentes aprendan que lo importante del ejercicio del sufragio es ejercer un sufragio informado. E independiente de la postura, ¿cierto?, que vas a tener, si votas por A, por B, por C, por D, lo importante siempre es buscar la información correcta, buscar las fuentes fidedignas de información y de una u otra manera ir contrastando la información que hay en los procesos electorales y los procesos políticos para tener una ciudadanía crítica, una ciudadanía activa y una ciudadanía participativa, eh, con mira a fortalecer, ¿cierto?, las sociedades democráticas. Entonces, voto estudiantil, a propósito de esa premisa, lo que hace es que toma un evento electoral de la vida real, toma un evento electoral del mundo adulto, por así decirlo, que en este caso es el plebiscito constitucional del 17 de diciembre, y el año pasado fue el plebiscito constitucional, ¿cierto?, del 4 de septiembre, si no me equivoco, a propósito de esos procesos que sí o sí se están desarrollando de manera oficial en la sociedad. Nosotros tratamos de llevar la discusión a los establecimientos educacionales desde el primer ciclo básico hasta el cuarto medio, con la finalidad de que los y las estudiantes conozcan qué es lo que se está discutiendo, conozcan cuáles son las distintas posturas y tengan herramientas para generar y construir sus propias opiniones de manera autónoma. Esa es una característica fundamental de CIVIC, ¿cierto? Y de nuestros programas, que todos se adscriben al currículum nacional, a las bases curriculares, ¿cierto?, del Ministerio de Educación, y que tienen por finalidad no promover ninguna tendencia en particular, sino promover procesos que fortalezcan la capacidad para tomar decisiones autónomas en los distintos estudiantes. Dicho eso, nosotros el año pasado implementamos por primera vez voto estudiantil en Chile, en las 16 regiones del país, lo que nos tuvo muy contentos, de Arica a Punta Arenas, literalmente, en 88 comunas, si no me equivoco, con 524 docentes que participaron en alguna de las jornadas de capacitación que nosotros dispusimos, con 79.526 estudiantes que recibieron las lecciones de Civics y aproximadamente 62.000 estudiantes que sabemos que participaron en el proceso de votación. El proceso de votación el año pasado fue muy similar al proceso de votación del mundo adulto, lo que nos da un montón de cosas que pensar y que ir profundizando. Este año estamos realizando la segunda versión de voto estudiantil, marcado en el segundo proceso constitucional y en el plebiscito, ¿cierto?, del 17 de diciembre. Sin más que agregar, les comento que en una de las lecciones, mejor dicho, más que una de las lecciones, la estructura de voto estudiantil y de las lecciones que nosotros preparamos en voto estudiantil, tienen como sustento siempre contrastar la información del anteproyecto en este caso, porque hoy día recién se está votando la versión final del proyecto constitucional, del anteproyecto con la Constitución Política de la República y con otras constituciones del mundo.
La idea de la comparación es que la comparación nos permite entender cuáles son los matices en distintos temas que son materia constitucional. Por ejemplo, en medio ambiente. Si nosotros leemos el artículo de la Constitución Política de la República actual, probablemente estemos de acuerdo con lo que está estableciéndose. Sin embargo, al momento de comparar con otras constituciones, vamos entendiendo que hay distintas perspectivas, distintas miradas, distintas formas de entender las temáticas, ¿cierto?, que importan a la sociedad en general. Entonces, en ese trabajo, para nosotros, al momento de diseñar, ¿cierto?, las lecciones, hay una herramienta o unas herramientas que diseñó y puso a disposición de todos de manera pública y gratuita la Biblioteca del Congreso Nacional, que nos ha sido de mucha ayuda. Y es una herramienta que nosotros de verdad recomendamos utilizar, ¿cierto?, a los distintos profesores y profesoras en sus clases, porque es una herramienta que permite comprender esta perspectiva comparada de una manera muy intuitiva, de una manera muy fácil y sobre todo con la certeza de que es información fidedigna. Y eso en tiempos de desinformación se agradece. De manera tal que la primera sesión de capacitación extraordinaria que nosotros hacemos en el marco de Voto Estudiantil 2023 es con la presencia de una representante de la Biblioteca del Congreso Nacional. Me perdonarás si lo pronuncio mal, pero acá está con nosotros Virgin Luis Luciano, ¿cómo es? Sí, Virginie Loiseau, pero ya Virginie llevo, Loiseau. ahí ustedes me entenderán también con los problemas de repente con el acento chileno. Sí, está con nosotros entonces Virgin Luzoa, voy a decirlo así, Está súper. acompañándonos, quien va a ser la persona que va a presentarnos en qué consiste la herramienta del comparador de constituciones, tanto del mundo como también el proceso constitucional nacional, ¿cierto? Entonces yo no voy a hablar por ella, voy a esperar que ella se presente y nos comente un poco qué va a decir, pero la idea y la invitación es que ustedes conozcan muy bien tanto la historia, pero sobre todo la aplicación y las maneras en que ustedes pueden utilizar en el aula con sus estudiantes las herramientas que ha diseñado la Biblioteca del Congreso Nacional. Sin más, y antes de darle la palabra a Virgin, les quiero presentar a María José Cruz, encargada de comunidades de Civic Chile, que es la persona a cargo, ¿cierto?, de la vinculación con los distintos sostenedores, con los colegios y con ustedes directamente, encargada de mandarles mail, recordarles las fechas de capacitaciones, etcétera. Así que voy a dar un minutito, ¿cierto?, 2 minutitos para que ella se presente porque va a ser quien les va a acompañar en conjunto con Virgin en la sesión del día de hoy. Va a ser la anfitriona y moderadora, ¿cierto?, de esta instancia. María José. Gracias, Felipe. Bueno, yo soy María José Cruz, encargada de comunidades de Civics. Como les comentaba Felipe, me encargo de enviarles los mails, estar constantemente en contacto con ustedes. Y también le solicité a Virginia que nos pudiera acompañar hoy día en esta presentación para mostrarles ambas herramientas, el comparador de constituciones del mundo y también el comparador de textos constitucionales, herramientas que nosotros recomendamos y que también empleamos dentro de nuestro cuadernillo pedagógico. No le quiero quitar más tiempo a la presentación, así que sin más lo dejo con Virgin y que puedan también disfrutar de esta presentación, guardar sus preguntas para después poder hacerlas al final de la presentación y ojalá les sea de utilidad también la jornada de hoy. Y sin más, le doy el paso a ustedes, Virgin. Adelante. Muchísimas gracias, María José. Muy buenas tardes. Bueno, como lo dijo Felipe, mi nombre es Virginie Loiseau y yo trabajo en la Biblioteca del Congreso Nacional en lo que es asesoría técnica parlamentaria. Y normalmente lo que hacemos es asesorar a la comunidad parlamentaria, tanto las comisiones como los parlamentarios individualmente o constituidos en bancadas políticas. Pero una información que es siempre apolítica y normalmente no hacemos productos de oferta. Gracias a la pandemia tuvimos tiempo porque no había proceso legislativo y eso junto con el estallido social nos dijo que pensamos algunos qué podemos hacer
y en particular una de la jefa de proyecto de una de estas herramientas, que es el comparador de constituciones del mundo, tuvo la idea de decir, quiero que tengamos un comparador. Tenemos poco tiempo, tenemos que encontrar la forma de llegar al comparador. Entonces les propongo que veamos la presentación sobre este comparador de constituciones del mundo. Después podemos hacer una breve pausa para algunas preguntas y pasar a la segunda presentación, que es una nueva herramienta, como lo decía María José, que se trata de la comparación del comparador de los textos constitucionales chilenos. Entonces, voy a compartir ahora la primera presentación. ¿Qué pasó? Voy a pasar muy rápido las primeras diapositivas porque tienen que ver sobre cómo se gestó el proyecto y nos interesa más ver cómo utilizar esta herramienta. Entonces, como les decía en un momento dado, la Biblioteca del Congreso lo que hace por lo general es apoyar a la comunidad parlamentaria y está constituida por 216 funcionarios y va a cumplir dentro de pocas semanas 140 años de antigüedad. Dentro de los servicios al origen eran préstamos y referencias bibliográficas, pasaron a tener bases de datos normativas como Ley Chile, estadísticas y mapas, la famosa asesoría técnica, la cual representamos, y también información para la ciudadanía. Eso hasta el famoso octubre del 2019 con el estallido social, y ahí la pregunta de Christine, ¿cómo podemos aportar a un debate de ideas ciudadanas? Y ahí ella dijo, es un comparador de constituciones para el proceso constituyente, tiene que ser dirigido a toda la ciudadanía, tiene que ser en open data, sin recolección de datos personales, conectado al contexto sociopolítico y económico, y fundado en fuentes reconocidas. A partir de eso, uno tenía efectivamente conciencia de la complejidad del proyecto, sobre todo cuando empezamos concretamente, era el 1 de enero del 2021, sabíamos que la convención se iba a instaurar el 4 de julio del 2021, por lo tanto quedaban 7 meses. Un plazo muy corto para desarrollar esta herramienta, y por otro lado, recursos humanos muy limitados, éramos 3 en un principio, y la dirección lo que nos dijo es que tenía que ser un proyecto costo cero. Entonces, estas cosas efectivamente hacen un poco compleja el momento, cómo elaborar esta herramienta. Entonces, lo que sí intuimos que teníamos que formar un equipo multidisciplinario, construir sobre algo ya existente, no partir de cero porque no nos daba el tiempo, y teníamos que buscar socios y sobre todo generar alianzas con personas, con instituciones que tuvieran más formación que nosotros en la materia. Y ahí revisamos a nivel internacional los centros de estudios, las academias, que ya habían puesto o tenían desarrollado un comparador de constituciones del mundo. Entre ellas estaba la Fundación Max Planck, el Constitute Project, la Comisión de Venecia, AIN Online y el Oxford Constitution. Entonces, en base a esto, revisamos las bases que tenían ellos y nos dimos cuenta que sí eran excelentes fuentes, pero lamentablemente la mayoría estaba en inglés y no en español. No se enfocaban al caso chileno. No siempre la versión de la Constitución que ponían a disposición del público era la versión vigente. La navegación no siempre era amigable, no había datos de contexto y muchas veces había que suscribirse. Finalmente, el sitio que nos asesoró y que aceptó compartir todos sus datos con nosotros fue el Constitute Project, que es un sitio de gran reconocimiento internacional que tenía una base, un listado de conceptos de materias constitucionales muy completa y muy amplia y muy estructurada, que ofrecía compartir sus datos y que ya tenía 56 constituciones ya traducidas al castellano. Además, entonces decidimos formar equipo con ellos, hicimos alianza y ahí empezamos ahí con el Constitut, la experticia de ellos, más sus bases de datos. Finalmente,
complementamos eso con MarkPlans, que nos ayudó a traducir. En vez de 56 constituciones en texto en castellano, logramos a tener más de 100 gracias a las traducciones que nos ofreció MarkPlans. Y 7 meses después pudimos lanzar el comparador de constituciones en el plazo acordado. Finalmente decidimos completar esta herramienta ya en julio del 2021. Se había publicado en Chile el Diccionario Constitucional Chileno y ellos estuvieron plenamente de acuerdo en compartir la información, todos sus datos con nosotros. Entonces, era aplicar a cada concepto constitucional la definición procediente del diccionario. Entonces ya se fue formando una red un poco más grande. La Asociación de Universidades Regionales de Chile también decidió aportarnos conocimiento y experticia. Después decidimos juntar con la base de datos de Cabildos 2016 porque es interesante saber qué es lo que pensaron los ciudadanos, qué es lo que acordaron para una nueva constitución en el marco del Cabildo del 2016, para ver las diferencias o las similitudes. Finalmente, esta colaboración, esta generación de valor agregado más los datos abiertos, se complementó con la historia de la Constitución del 80, con la historia de cada uno de los artículos que conforman esta Constitución, y lo último que decidimos agregar, además de la mejora continua, fue el listado de los tratados internacionales que son ratificados por Chile. Y ahí estamos. Entonces, esto es la parte gestión, cómo se gestó esta herramienta. Pero lo más importante, yo creo, es saber dónde encuentro el comparador de constituciones del mundo. Entonces, hoy en día, dado que hay un nuevo proceso constitucional para el periodo 2022-2023, hay un sitio especial que elaboró la biblioteca para este proceso. Y dentro de este sitio, ahí va la URL del sitio, hay una viñeta que se llama Comparador de Constituciones del Mundo. Yo hago un doble clic sobre esta viñeta y ahí se me abre el sitio comparador. Por otro lado, el año pasado teníamos un sitio que era para el proceso constituyente del periodo 2021-2022, que sigue existiendo, y ahí de la misma forma, si tienen una URL distinta, uno hace doble clic sobre comparador de constituciones y llega de nuevo al famoso comparador de constituciones. Ustedes me van a decir, de repente es difícil recordar estas URL. Entonces yo recomiendo, lo que yo hago, me voy al sitio de la biblioteca, que ahí es más fácil porque es www.bcn.cl, y hay dos formas. Aquí ustedes pueden ir al motor de búsqueda, en buscar, donde está la lupa, y colocar comparador. Les va a arrojar el comparador de constituciones, o simplemente revisar la página y en algún momento, en alguna parte del portal, de la primera página de la BCN, va a estar el acceso al proceso constitucional. Entonces llegamos siempre a lo mismo, pero yo creo que bcn.cl es mucho más fácil. Cuando uno hace clic en las tres formas que ya les mostré, llegamos al famoso comparador de constituciones. Esto es una parte del portal, de la primera parte del comparador de constituciones, donde visualizamos primero una caja de búsqueda, después las materias, por fin una rueda organizando la ontología del Constitute Project y el texto de las constituciones. Así, a continuación de la pantalla está algunas informaciones acerca del comparador de constituciones que no voy a leer, ustedes las van a tener dentro de la presentación, y además es en gran parte lo que yo les acabo de contar respecto a cómo se formó el proyecto. Y al final de esta primera página de entrada está el acceso a la famosa ontología, el acceso a los datos y algunos datos para recordarnos que son 194 constituciones en texto en español y acceso a 326 bases de datos y son 142 traducciones. Entonces, ¿qué es el comparador de constituciones del mundo? Es una herramienta web pensada para apoyar el proceso constituyente
y también aportar al debate de la ciudadanía. Tiene los 194 textos constitucionales en castellano, una ontología de 325 materias o conceptos constitucionales y más de 300 indicadores de contexto que son culturales, sociales o económicos que son asociados a la materia. Eso por una parte, que no es el comparador de constitución. Por el momento, el comparador de constitución no era un comparador de constituciones chilenas, no es una fuente original de constituciones, porque la fuente original la señala. Nosotros tomamos los datos de Constitute Project, algunos los traducimos por Max Planck, pero tanto el Constitute como Max Planck, la fuente, ellos acuden a la fuente original, que por lo general es el Congreso de cada uno de los países. Y colocamos la fuente original. Lo que hace el Constituto, lo que hicieron el Max Planck, es pasar del idioma original al idioma inglés y después nosotros al idioma en castellano. Y de todas formas, para cada constitución está indicada la fuente original, la URL a la fuente original, la fecha de creación de la constitución y de las reformas. Entonces, hoy en día ¿qué puedo hacer con el comparador de constituciones del mundo de la BCN? Lo que puedo hacer primero es navegar por materias constitucionales. Puedo hacerlo de tres formas. Mediante un selector, es decir, yo ahí no pienso, no tengo que saber qué materia constitucional tengo que tener en mente, sino que reviso un listado amplio de estos más de 300 conceptos constitucionales y elijo el que más se acerca a mi centro de interés. Dos, tengo una rueda que les vamos a mostrar de todas formas, que me permite entender quizá mejor o visualizar mejor la estructura de estos conceptos, porque ahí hay tres niveles de conceptos que parten desde lo más general a lo más específico. Y finalmente, en el caso que yo no hubiera encontrado ni mediante el selector ni mediante la rueda el concepto que me interesa, puedo realizar una búsqueda en texto libre de manera simple o de manera avanzada. Antes de ver y finalmente lo que uno puede hacer una vez que ha navegado por materia, puede leer, ver un mapa y comparar. Eso lo vamos a ver como resultado y después va a poder guardar y compartir cada texto individual o las comparaciones por materia. Los dos últimos puntos, leer, ver un mapa y guardar y compartir, lo vamos a ver después de las tres formas de navegar, que van a ver que después es muy intuitivo. Entonces, la primera forma era el famoso selector o búsqueda predeterminada. Yo no invento los conceptos, hago un doble clic sobre la ontología que habíamos visto en la página, en el portal de entrada. Al final salía el logo, que es este logo de acá, con la lista, con el selector de las materias constitucionales. Y, por ejemplo, en este caso, empieza con cultura e identidad, que es un concepto de nivel 1, que es más general de las constituciones, que después entrega un concepto de nivel 2, que son los grupos indígenas, y finalmente, a nivel mucho más específico, tenemos el derecho de los indígenas a autogobierno. Vamos a tomar esto como ejemplo. ¿Y qué pasa? Cuando probamos eso, por ejemplo, dentro de cultura e identidad, se encuentra grupo indígena, como lo había visto, derecho a los indígenas a autogobierno. Hacemos clic sobre derecho a autogobierno y nos aparece el famoso mapa. Este mapa figura destacado en color los países cuya constitución contiene la disposición que nos interesaba. Es decir, todos los países cuya constitución se refiere al derecho al autogobierno de los pueblos indígenas van a figurar coloreados en este mapa. Yo voy paseándome sobre el mapa y a medida que paseo
se va desplegando para cada país. En este caso estoy sobre México, me aparecen las disposiciones de la Constitución de México que está referida al concepto constitucional que habíamos elegido. Eso es a nivel del mapa. Por otro lado, tenemos a mano derecha una suerte de tabla con un listado de países y que son todos los países que regulan el concepto en su constitución. Arriba, lo que nos sale además es la cantidad de resultados. ¿Cuántos países contienen este concepto en su constitución? En este caso son 17 países. Eso no es solo, no hay solo esto en la pantalla sigue más abajo, y ahí ¿qué nos aparece? Nos aparece los tratados internacionales ratificados por Chile sobre la materia, en caso que hubiera. Nos figura la definición que nos da el diccionario constitucional chileno, y en el caso que hubiera también los, ¿cómo se llaman? Los datos de contexto, que es en algunos casos es mucho más fácil, por ejemplo, darnos el nivel de PIB del país para saber la importancia económica de un país o no. Esto son la información que logramos obtener simplemente al elegir un concepto constitucional de nivel 3. De repente puede ser este selector, si hay que revisar una lista de 325 conceptos, puede ser un poco engorroso. Entonces, antes de eso, al final de la pantalla están, si yo opto aquí, bueno, hasta acá, están los países, los puedo ver comparando o por 3 o por 2. Y son los 17 países que tienen el concepto en su constitución. ¿Esto qué puedo hacer con eso? Puedo imprimir esta información, me va a figurar tal como lo ven abajo, derecho al autogobierno, y va país por país con la disposición de cada constitución, únicamente esta. También puedo guardar como un documento PDF, entonces de la misma forma me va a aparecer eso. O puedo enviar el enlace, compartir el enlace mediante esta red de información, que sea por WhatsApp o, bueno, ahora seguimos poniendo Twitter, pero será X, o por Facebook. Esto era la primera forma de buscar a través de un selector. La segunda forma de buscar es a través de la famosa rueda de materia. La rueda de materia, como le decíamos, permite ordenar y estructurar estos conceptos por 3 niveles, desde el más general en nivel 1 a lo más específico en el nivel 3. En este caso, si retomamos el mismo ejemplo, vamos a estar sobre el tema de identidad y cultura, vamos a estar en nivel 2 con los pueblos indígenas y finalmente a nivel 3 con los derechos de los indígenas a autogobierno. Una vez que seleccionamos el derecho a autogobierno, vamos a llegar a lo que vimos anteriormente. Si todo nos lleva a la misma visualización, vamos a llegar a eso. Ahora vamos a pasar a la tercera herramienta, que es la navegación por texto, la búsqueda en texto libre, que puede ser simple o avanzada. Yo escribo autogobierno. ¿Y qué me arroja esto? Me dice que autogobierno, tengo derecho al autogobierno o el derecho de los pueblos indígenas al autogobierno. Entonces, de nuevo llegó un concepto que ya está determinado y basta que haga doble clic sobre el que me interesa y vamos a llegar nuevamente a la tabla donde se comparan los 17 países que tienen esta disposición en su constitución. Si esto yo hubiera puesto autogobierno, por ejemplo, sin espacio, y me dice sin resultado, no es que no voy a conseguir nada. En el peor de los casos, ahí si me arroja sin resultados, me voy a la búsqueda avanzada, coloco mi palabra, y ahí lo que va a hacer es que va a buscar no los conceptos constitucionales, sino que el sistema va a revisar los textos, buscar la palabra en
el texto de cada una de las 194 constituciones. Yo diría que es quizás la manera de buscar la menos adecuada, porque de repente no es el concepto, sino que va a ser la palabra, y puede haber palabras que no tienen tanta importancia en el texto constitucional porque no va a haber toda una disposición en torno. Pero puede dar algunas pistas y frente a la no obtención de resultados, es igual, es algo que puede ser de repente útil. Yo personalmente recomendaría ir a la rueda o a la ontología. Y lo que proponía yo a María José, y se lo puedo enviar, o lo que hemos hecho, yo muchas veces imprimo, es decir, en un documento Word, la ontología y la ordeno por los famosos grandes conceptos, destacando los niveles 1, 2 y 3. Y yo creo que a la larga, muy luego, basta de hacer 2 o 3 búsquedas, uno ya tiene en mente esta estructura, cómo está construida esta arborescencia de conceptos constitucionales. Entonces, bueno, ahí lo veíamos autogobierno con la búsqueda avanzada y arroja el término autogobierno cada vez que aparece en el texto constitucional. Les propongo que veamos ahora un video respecto a lo que les acabo de presentar. Bienvenidos al comparador de constituciones del mundo de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Este sitio permite comparar las constituciones del mundo en español. Por medio de un buscador principal, puedes seleccionar materias constitucionales de tu interés o ir directo a una constitución en particular. Si no pudiste encontrar lo que buscas en los conceptos constitucionales predeterminados, puedes ir a la opción de búsqueda avanzada, que te entrega otras opciones para llegar a la información que necesitas. También puedes navegar las materias constitucionales mediante un menú de búsqueda por niveles. Todas las opciones de búsqueda te llevarán a un mapa del mundo con todos los países que regulan en sus constituciones la materia buscada. Navegando directamente en el mapa, se despliegan los textos constitucionales relacionados a la materia buscada y puedes ordenarlos de acuerdo a tu preferencia en el listado a mano derecha. Si quieres saber, por ejemplo, qué se discutió sobre el derecho a la salud en los cabildos de 2016, cliqueando debajo del mapa puedes ir directo al sitio de la BCN que te mostrará estos resultados. Y más abajo, además, puedes revisar indicadores socioeconómicos que te entregarán información relacionada a la materia de tu interés, provenientes de bases de datos internacionales como el Banco Mundial o las Naciones Unidas. Con el botón Comparar, accedes al listado de las constituciones y sus textos lado a lado, pudiendo agrandarlos, imprimir la selección, guardarla, compartirla y citarla. Y podrá aplicar los filtros que se encuentran al costado izquierdo. Para ver en detalle la materia buscada, solo debes ingresar al texto constitucional. Con la posibilidad de usar herramientas de accesibilidad. Te invitamos a visitar y compartir el comparador de constituciones del mundo de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile en www.bcn.cl/comparador.
Entonces, ahora estamos con el comparador de textos constitucionales chilenos, que es una herramienta digital para el proceso constitucional y la ciudadanía. Acá, bueno, nuevamente es donde encontrar el famoso comparador de textos constitucionales y da la casualidad que va a ser exactamente el mismo texto la misma URL que en el caso anterior, es decir, es en el sitio web de la BCN para el proceso constitucional del actual periodo 2022-2023, que uno va a encontrar el famoso comparador de textos constitucionales de Chile. La URL es esa y por otro lado, como es un producto, un servicio, una herramienta nueva, los informáticos de la biblioteca facilitaron una dirección, una URL un poco más fácil, que sería el www.bcn.cl/comparador. Pero recordarle que de todas formas, si uno no se acuerda, va a la página principal de la biblioteca y ahí va a poder llegar al sitio de este nuevo comparador. ¿Qué pasa ahí? Esta es la página principal, es lo que uno visualiza cuando hace doble clic sobre el nuevo comparador de textos constitucionales. Y nos dice al final de qué se trata el comparador de textos constitucionales, cuál fue su objetivo, cuál fue la metodología y cómo se navega. Nosotros, respecto a eso, vamos a ver más bien el tema navegación, recordando que el objetivo es el mismo que el anterior, es decir, es facilitar el trabajo de los constituyentes, pero también ser un insumo para el debate ciudadano, estar a la disposición de todos y de todas a través de una herramienta que no exige que uno se suscriba, que pueda acceder. En este caso va a ser mucho más fácil, efectivamente, los textos van a ser en castellano sin necesidad de traducción, y tener gratuitamente acceso a esta información. ¿Cuáles son estos textos constitucionales? El sitio compara 5 textos constitucionales chilenos. ¿Cuáles se eligieron? Está la Constitución vigente, la Constitución del 25, el proyecto de reforma constitucional de Bachelet, que fue en el 2018, la propuesta de la Convención Constitucional del 2021 y el anteproyecto actual de la Comisión Experta del Proceso que está actualmente en curso. Hoy en día, eventualmente, podríamos, si se aprueba, tener el texto tal como va a ser presentado a la ciudadanía y el texto sobre el cual se va a votar en diciembre. Pero por el momento son 5 textos constitucionales. El objetivo, como le decíamos, es la herramienta digital busca ofrecer apoyo a los investigadores, a los especialistas constitucionales, a los actores del proceso y a la ciudadanía en general que está interesado en el debate en curso. Pone a disposición estos 5 textos constitucionales comparados con el objeto de permitir identificar las diferencias y las similitudes en el tratamiento específico de cada tema. Ahí volvemos a la famosa ontología del Constitute Project, a los 325 conceptos con sus 3 niveles, del más general a lo más específico, pero esta vez, ¿qué se hizo? A cada disposición de estos 5 textos constitucionales chilenos se le fue asociando un o más descriptores. Entonces, vemos ahora cómo navego yo ahora en este comparador de textos constitucionales chilenos. Este sitio puede ser navegado de 3 maneras distintas. Puedo proceder, ahí están las 3 maneras. Está la búsqueda 1 por tema, 2, acceder acá a una comparación a texto completo. Ya decido no ver por concepto, sino que quiero comparar la Constitución del 25 con la Constitución vigente, o, por ejemplo, la propuesta del 2022 con la propuesta del grupo de expertos. Ahí puedo. Y la última es lo que habíamos visto también en el caso del comparador de constituciones del mundo, que es una búsqueda a través, en texto libre, una búsqueda avanzada.
tomamos la primera, que es la búsqueda por tema. Y ahí, el buscar por tema nos va a desarrollar, abriendo el listado de las materias. Está en un orden un poco distinto, pero es la misma ontología, con la misma que ha sido facilitada por el Constitute Project. Y ahí uno va leyendo, era el famoso selector, voy revisando los conceptos de nivel 1, 2 y 3 y elijo el concepto que más se acerca a mi centro de interés. Entonces selecciono el tema sobre protección, por ejemplo, voy a seleccionar el tema sobre protección del medio ambiente. Y esto, dentro de eso, es en los deberes de protección y conservación de la naturaleza y medio ambiente. Ahí, ¿qué me aparece? ¿Cuál es el resultado? Entonces, el resultado es, obtengo las disposiciones de los 5 textos constitucionales sobre mi tema seleccionado. Los espacios en blanco, no se asusten, indica que sobre el tema, sobre el texto constitucional en particular, no se refiere al tema específico que es de mi interés. Por ejemplo, el medio ambiente, lo más probable es que no figura en la Constitución de 1925. Entonces va a arrojar un espacio en blanco, pero no es un error de búsqueda, sino que efectivamente dicho concepto no figura en el texto constitucional. La comparación se realiza en función del texto que está situado a mi izquierda, a la izquierda de mi pantalla. En este caso, por defecto, es la Constitución vigente. Pero yo puedo proceder de otra forma. Yo marqué, o por defecto aparece la Constitución vigente, pero podría haber decidido comparar la propuesta, como le decía anteriormente, la propuesta de la Constitución del 2022 con lo que nos está proponiendo hoy en día la Comisión de Expertos. Y ahí, dentro de estos 5, puedo seleccionar 4. Si estoy en un computador, pueden aparecer en línea los 4 textos, o puedo, si estoy consultando este buscador a través de este comparador, a través de mi celular, solamente son 2 textos a la vez. Pero repito la búsqueda, es decir, parto de la Constitución vigente y la comparo con el anteproyecto de la Comisión Experta, después con la propuesta del 2022, con la Constitución del 25 o con el proyecto del 2018. Si procedo ahí a la comparación a texto completo de los 5 textos constitucionales, lo que que es la segunda opción, que acceda acá para comparación a texto completo. Cuando hago eso, me permite entonces comparar los 5 textos, como le decía, solo 2 a la vez cuando es la navegación por celular, o si no, es 4 si es en un computador. Entonces ahí tengo el texto constitucional en su entero. Por ejemplo, en este caso habíamos seleccionado el anteproyecto de la Comisión Experta, haciéndole un clic, más la Constitución vigente, también, que era por defecto, y estamos comparando desde el capítulo 1, desde el artículo 1, lo que va entre el anteproyecto y la Constitución vigente. Bueno, como decía, también se puede iniciar entonces la selección, o también podemos proceder a una búsqueda para iniciar una comparación por tema o párrafo. La comparación se realiza en función del texto que está situado a la izquierda de la pantalla. El primer texto que selecciono será el texto que elijo como principal, y la comparación se establecerá respecto a este texto. Un ejemplo, a continuación quiero comparar el anteproyecto de la Comisión Experta, ahí con la propuesta de convenio del 2022, donde selecciono primero el anteproyecto de la Comisión Experta. Entonces, ahí, ¿qué me figura?
vemos aparecer que efectivamente ahí hemos seleccionado, primer paso, selecciono el anteproyecto de constitución experta. ¿Ah? Y el segundo paso es selecciono el anteproyecto 2022. Cuando ya he seleccionado estos dos, me figuran así. A la izquierda el anteproyecto de la comisión experta y al lado opuesto la propuesta de convención del 2022. Y ahí el artículo 1, que es el referente, porque nuestro referente es el que está situado a la izquierda, ¿a qué corresponde? Lo más cercano al contenido del artículo 1 del anteproyecto de la comisión experta es el artículo 4 de la propuesta de convención 2022. Esto permite, cuando uno busca por conceptos, no tener que estar revisando los otros 4 textos constitucionales para ver dónde se encuentra el concepto, sino que selecciono primero el concepto, después el texto constitucional que es de mi interés y finalmente cuáles son los otros con el cual deseo comparar. También tenemos la famosa búsqueda libre. Entonces ingresé la palabra agua y me dice que dentro de los derechos sociales está el derecho al agua. Entonces, o recursos hídricos. Entonces, al hacer doble clic, ahí me sirve de nuevo como selector. Voy a un concepto que está reconocido en la ontología del Constitute Project. ¿Ah? Y me va a mostrar la ubicación específica del término en cada texto constitucional si existiera. Ahí. Entonces, como lo podemos ver aquí en pantalla, efectivamente el término agua está destacado y ahí nos sale que el derecho al agua y al saneamiento, y uno va a ver todos los artículos, todas las disposiciones que están referidas al tema del agua en la propuesta de la Convención del 2022. Y acá es, como queremos ver la comparación, como bien les decía, no puede ser más de 4 a la vez. Entonces tenemos el anteproyecto de la comisión experta, y después a qué corresponde por ejemplo, derecho al agua y al saneamiento en los otros textos. Por lo menos así aparece lo que habíamos avisado, puede aparecer en blanco, porque efectivamente respecto a este concepto no existe nada en los otros textos constitucionales. Eso sería lo 8. Bueno, aquí están los correos electrónicos nuestros. Yo realmente y ahí me dirijo a cada uno de ustedes, es decir, docentes, yo no tengo ningún problema. Si nos mandan un correo electrónico, poder responderle. De hecho, también voy a compartir con María José, le voy a enviar mi número de celular por si les es más fácil comunicarse por WhatsApp. Muchas gracias, Virgin. Ahí le escriben también en el chat. Yo tengo que decir que no sé francés. Lamentablemente nuestra compañera francófona está en una reunión. Le estuve avisando si se puede sumar un ratito, a ver si nos puede comentar algo también y conversar con usted. Ahí le dejaron en el chat un mensajito. Muchas gracias por la presentación. A mí me gustaría comentar que nosotros hemos empleado el comparador de constituciones para preparar una de las actividades de la capacitación virtual que hacemos con los y las docentes, y mezclamos ambas herramientas para una actividad que compara el anteproyecto con la constitución actual, y además 2 constituciones extranjeras comparan un artículo que tiene que ver con el medio ambiente. Ya nos quedan pocas fechas de capacitación, así que no tengo problema ahora en hacer el spoiler de lo que se trata.
nos fue de mucha utilidad y en general a los profes les gusta mucho la actividad, así que también por eso quisimos hacer esta instancia. Y ya con eso le abro el espacio de preguntas, vi que en el chat ya hay una, también nos dan las gracias por la presentación. Voy a leer la consulta que hace Yarela. Dice, ¿ofrece la herramienta la posibilidad de seguir de cerca las modificaciones o enmiendas a las constituciones a lo largo del tiempo? Es una sumamente buena pregunta. Cuando hablábamos del tema de la mejora continua, efectivamente el objetivo nuestro es poder seguir cómo van reformándose, modificándose las constituciones en el mundo y en Chile y poder ir actualizando. Por el momento, las actualizaciones que hemos hecho son actualizaciones que hizo el Constitute Project porque lamentablemente nosotros como asesoría técnica parlamentaria ha vuelto la comunidad parlamentaria a su trabajo legislativo y estamos con muchas solicitudes. Entonces yo creo que quizá con el nuevo director yo creo que se va a tener que ver un equipo restringido pero que actualice y va a ser mucho trabajo porque igual son 194 constituciones. Lo que entiendo, lo que se va a hacer muy luego y se espera que esté listo antes del plebiscito es la posibilidad de comparar la nueva propuesta constitucional del 2023 con la del 2022 y con la constitución vigente. Que eso sería un... Yo sé que están ya trabajando para eso. Excelente, muchas gracias también por comentarnos eso. Obviamente es una tarea titánica estar actualizando 194 constituciones y seguirle el hilo a todas de todo lo que está pasando en el mundo, pero qué bueno que también tengan esa iniciativa de querer estar haciendo las actualizaciones. Voy a leer otra pregunta que tenemos. Sí, adelante. Sí, de todas formas, al lado de cada constitución, cuando uno la abre, sale la última vez que ha sido reformado. Es decir, la versión que tenemos, por ejemplo, si sale 1994, ustedes saben que hubo una reforma en el 2008, efectivamente no estará actualizado. Pero por lo menos cuando lo presentamos el año pasado, estaban casi todas actualizadas en base al trabajo del Constituto. Excelente, muchas gracias también por esa información y ese tip que pueden utilizar para saber si está actualizado el texto. Aquí tengo una pregunta de María Fernanda que nos dice, si bien sabemos que todas las constituciones son distintas, ¿hay algún artículo que le haya llamado la atención por diferenciarse de lo que dicen otras constituciones? Lo que uno ve, efectivamente, yo creo, tanto si uno compara las constituciones del mundo o las constituciones, los diferentes textos constitucionales de Chile, la sensación mía, no soy abogada, yo de formación soy bibliotecóloga y economista, entonces yo creo que eso, y como le decíamos bien, tanto el comparador de constituciones como el comparador de textos constitucionales no hace análisis. Pero si uno pudiera decir algo que llamó la atención, yo diría que son los nuevos derechos. Es decir, tanto en los temas de género como en temas ambientales, que yo creo que por ahí uno ve efectivamente derechos que no estaban considerados en constituciones más tradicionales o más antiguas. Yo creo que no solo hablo por mí, sino que por todo el equipo de Civics nos consideramos fanáticos de la labor de la Biblioteca del Congreso. Las herramientas que han desarrollado nos han sido de mucha utilidad para poder elaborar el material que preparamos para los docentes. Y obviamente siempre estamos al tanto de cualquier cosa extra que pudieran sacar, porque de verdad somos fanáticos de su labor. Y nuevamente gracias Virginie por contar con su presencia este segundo año consecutivo. Esperamos ir forjando una relación que perdure más en el tiempo y poder colaborar también en otras instancias. Y no me cabe duda que hay muchas personas dentro de la biblioteca en otras áreas que también manejan temas que pueden ser de gran interés para usted y que estarían plenamente dispuestos a colaborar. Partiendo por el director. Nos encantaría también poder generar esas nuevas alianzas también con usted. Yo creo que ustedes
acercarse, por lo menos ya algún correo al director, el señor Diego Mate, de la institución, yo creo que puede ser realmente muy fructífero.